Imaginen por un momento que su computadora, esa herramienta que usan para trabajar o comunicarse, tiene una vida secreta. Mientras ustedes duermen, ella se despierta, pero no bajo su control. Se convierte en un soldado reclutado a la fuerza en un ejército invisible que abarca todo el globo. Bienvenidos al mundo de las botnets, las redes de computadoras zombies que han redefinido el crimen en el siglo XXI. Una botnet no es simplemente un virus, es una infraestructura masiva de poder computacional robado, orquestada por mentes brillantes y peligrosas que operan desde las sombras de la red oscura. En este relato, exploraremos cómo un solo comando puede activar millones de dispositivos para poner de rodillas a corporaciones multimillonarias o silenciar naciones enteras. No se trata de ciencia ficción, sino de una guerra digital constante, donde su propia dirección IP podría ser el arma del enemigo sin que jamás se den cuenta. El concepto es aterrador, la pérdida total de la soberanía sobre nuestra propia tecnología en favor de un titiritero distante. A lo largo de esta investigación, desglosaremos la anatomía de estos ataques, desde los primeros gusanos experimentales hasta los complejos ecosistemas de malware que hoy amenazan la estabilidad del Internet global. Prepárense para entender cómo el caos se codifica y cómo la ambición humana transformó la red de redes en un campo de batalla, donde el silencio es la señal de que algo masivo está a punto de ocurrir. Las botnets son el recordatorio definitivo de que en el ciberespacio la unión hace la fuerza, pero esa fuerza rara vez está en las manos adecuadas. Para entender el presente, debemos mirar hacia los orígenes de esta amenaza. A finales de los años 80, el gusano Morris demostró que un programa podía propagarse de forma autónoma por la incipiente Internet. Sin embargo, no fue hasta finales de los 90 y principios de los 2000 que nació el concepto real de bot. Originalmente, estos programas fueron diseñados para propósitos benignos, como gestionar canales de chat en IRC. Pero los cibercriminales pronto vieron un potencial oscuro. ¿Qué pasaría si estos bots no solo respondieran a comandos simples, sino que pudieran ser controlados de forma centralizada para realizar tareas maliciosas? Así nació la arquitectura maestro-esclavo. Los primeros desarrolladores de botnets eran a menudo adolescentes prodigio o hackers solitarios que buscaban notoriedad, probando los límites de la conectividad. No buscaban dinero al principio, sino el poder de decir que controlaban 10.000 máquinas. Pero esa inocencia técnica desapareció rápidamente cuando el crimen organizado se dio cuenta de que cada zombie en la red era una fuente potencial de ingresos. La transición de experimentos académicos a herramientas de extorsión fue veloz y violenta, marcando el inicio de una era donde el software se convirtió en una mercancía para el mercado negro. Estas primeras redes eran rudimentarias, comunicándose a través de servidores de chat abiertos, lo que las hacía vulnerables a los investigadores, pero sentaron las bases de una arquitectura de comando y control que evolucionaría hasta volverse casi indestructible. El corazón de toda botnet es su estructura de comando y control, conocida como CIC. Es el cerebro que envía las órdenes a los millones de dispositivos infectados. Imaginen un general enviando señales de radio a soldados que no saben para quién están luchando. En las primeras versiones, si las autoridades lograban identificar y cerrar el servidor central, la botnet moría instantáneamente. Pero los hackers aprendieron rápido. Implementaron sistemas descentralizados, utilizando protocolos P2P similares a los que se usaban para descargar música ilegalmente. De repente, no había un solo servidor que derribar. Cada computadora infectada era a la vez un soldado y un repetidor de órdenes. Esto convirtió a las botnets en hidras digitales. Cortas una cabeza y aparecen dos más. El malware que infecta estas máquinas es increíblemente sigiloso. Se oculta en los procesos del sistema, consume el mínimo de recursos para no ser detectado por el usuario y espera pacientemente. Un bot puede estar latente en su PC durante meses, actualizándose silenciosamente con nuevas instrucciones para evadir los antivirus. La sofisticación llegó a tal punto que algunas botnets incluían sus propios mecanismos de autodefensa, eliminando otros virus competidores de la máquina infectada para asegurar que el control fuera exclusivo del atacante. Es una lucha por el territorio digital dentro de su propio disco duro, una simbiosis forzada donde el huésped ni siquiera sospecha que su propiedad ha sido secuestrada para fines criminales. La infección inicial es el primer paso crítico.
Los métodos son tan variados como ingeniosos. Puede comenzar con un correo electrónico de phishing que parece una factura urgente o un aviso de entrega de paquete. Al hacer clic en el enlace o abrir el archivo adjunto, se ejecuta un script invisible. Otros métodos incluyen los ataques Drive-by Download, donde simplemente visitar un sitio web comprometido permite que el malware se instale a través de vulnerabilidades no parcheadas en el navegador. Una vez que el primer dispositivo en una red doméstica o corporativa es comprometido, el bot comienza a buscar activamente otros objetivos. Escanea la red local buscando impresoras, cámaras de seguridad, routers y otros dispositivos inteligentes con contraseñas por defecto o software desactualizado. Esta capacidad de propagación lateral es lo que permite que una botnet crezca exponencialmente en cuestión de horas. Los atacantes también utilizan exploit kits, paquetes de software que prueban automáticamente cientos de vulnerabilidades conocidas hasta encontrar una puerta abierta. La mayoría de los usuarios nunca notan nada fuera de lo común, quizás una ligera ralentización del Internet o un ventilador que gira más rápido de lo normal. Es este silencio operativo lo que hace que las botnets sean tan exitosas. Para cuando el usuario se da cuenta de que algo anda mal, su dispositivo ya ha participado en docenas de ataques, ha enviado miles de correos de spam y quizás ha robado sus propias credenciales bancarias para enviarlas al servidor de comando. En 2007, el mundo conoció a una de las amenazas más formidables hasta la fecha, la botnet Storm. Recibió su nombre porque se propagó inicialmente a través de correos electrónicos con temas sobre tormentas devastadoras en Europa. En su apogeo, se estimó que Storm controlaba entre 1 y 10 millones de computadoras. Lo que hacía a Storm especial era su increíble resistencia. Utilizaba una red peer-to-peer altamente sofisticada, lo que significaba que no había un centro de mando fijo. Además, Storm fue pionera en el uso de polimorfismo, cambiando su propio código cada pocos minutos para que las firmas de los antivirus no pudieran reconocerla. Los investigadores que intentaban analizarla a menudo se encontraban con contraataques automáticos. La botnet detectaba los intentos de escaneo y lanzaba ataques de denegación de servicio contra las direcciones IP de los expertos en seguridad. Era en esencia un organismo digital con instinto de supervivencia. Storm no solo se usaba para enviar spam masivo, sino que también era un campo de pruebas para técnicas de ocultación que todavía se usan hoy en día. Fue el momento en que la comunidad de ciberseguridad se dio cuenta de que no estaban lidiando con simples vándalos, sino con ingenieros de software de élite que entendían la arquitectura de Internet mejor que sus propios creadores. Storm cambió las reglas de juego, obligando a una cooperación internacional sin precedentes entre empresas de tecnología y agencias gubernamentales para intentar mitigar su alcance. Poco después de Storm, apareció Conficker en 2008, un gusano que se convirtió en una pesadilla global. Infectó a millones de máquinas, incluyendo redes gubernamentales de alta seguridad y sistemas de defensa en varios países europeos. Conficker era un prodigio de la ingeniería social y técnica. Utilizaba una vulnerabilidad en el servicio de servidor de Windows para propagarse sin intervención del usuario. Lo más inquietante de Conficker no fue solo su alcance, sino su comportamiento impredecible. Los creadores diseñaron un sistema donde el malware generaba miles de nombres de dominio nuevos cada día para intentar contactar a sus controladores. Esto hacía casi imposible bloquear las comunicaciones de forma preventiva. Se formó un grupo de trabajo internacional, el Conficker Working Group, compuesto por los mejores expertos del mundo, para intentar descifrar cuándo y cómo se activaría la carga útil final. Durante meses, el mundo esperó con aliento contenido el 1 de abril de 2009, fecha en la que se rumoreaba que la botnet lanzaría un ataque masivo. Aunque el gran apocalipsis digital no ocurrió ese día, Conficker demostró la vulnerabilidad extrema de la infraestructura global. Millones de máquinas seguían infectadas años después, sirviendo como un recordatorio persistente de que una vez que el genio sale de la botella, es casi imposible volver a meterlo. La autoría de Conficker sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los grandes misterios del ciberespacio. El verdadero motor detrás de las botnets no es la ideología, sino el dinero. Se ha creado una economía sumergida donde las botnets se alquilan como un servicio, conocido como Botnet as a Service.
Un criminal sin conocimientos técnicos puede entrar en un foro de la Dark Web y alquilar el acceso a 50.000 computadoras zombies por unas pocas horas para lanzar un ataque. Los precios son sorprendentemente bajos, a veces solo unos pocos cientos de dólares. Los usos son variados, desde el envío de miles de millones de correos de spam promocionando medicamentos falsos o estafas de criptomonedas, hasta el robo de datos a gran escala. Las botnets actúan como recolectoras de información, instalando keyloggers en las máquinas infectadas para capturar contraseñas de bancos y redes sociales. Toda esta información se centraliza y se vende al mejor postor. Además, existe el fraude por clic, donde la botnet genera millones de clics falsos en anuncios digitales, robando dinero de los presupuestos de marketing de las empresas. Es un ecosistema criminal perfectamente estructurado, con desarrolladores, administradores de red y revendedores. La eficiencia de este modelo de negocio ha permitido que los ataques cibernéticos pasen de ser incidentes aislados a una industria global que mueve miles de millones de dólares anualmente. La profesionalización del cibercrimen significa que los atacantes tienen presupuestos para investigación y desarrollo que a menudo rivalizan con los de las empresas de seguridad legítimas. Uno de los usos más devastadores de una botnet es el ataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS. El concepto es simple pero brutal. Miles o millones de máquinas intentan acceder a un sitio web al mismo tiempo, saturando sus servidores y dejándolo inaccesible para los usuarios legítimos. Es como si miles de personas intentaran cruzar una puerta estrecha al mismo tiempo. Nadie logra pasar. Estos ataques han sido utilizados para chantajear a casinos en línea, silenciar a periodistas de investigación y atacar infraestructuras críticas. En 2010, grupos de hacktivistas utilizaron botnets rudimentarias para atacar a gigantes como Visa, Mastercard y PayPal, en represalia por el bloqueo a Wikileaks. Sin embargo, los ataques modernos son mucho más potentes. Pueden alcanzar volúmenes de tráfico de terabytes por segundo, capaces de tumbar incluso a los proveedores de servicios de Internet más grandes. El daño económico es incalculable, no solo por la pérdida de ventas, sino por el daño a la reputación y los costos de mitigación. Los atacantes a menudo usan el DDoS como una cortina de humo. Mientras el equipo de seguridad lucha por mantener el sitio en línea, los hackers aprovechan el caos para infiltrarse en las bases de datos y robar información sensible. Es una táctica de distracción militar aplicada al ámbito digital, donde el ruido masivo oculta el robo silencioso. El spam es quizás el uso más antiguo y persistente de las botnets. Aunque hoy en día los filtros de correo son muy efectivos, el volumen sigue siendo asombroso. Botnets como Catwhale o Rustdog fueron responsables de enviar hasta el 60% de todo el spam mundial en su momento. Estamos hablando de cientos de miles de millones de correos electrónicos cada día. Cada máquina infectada envía una pequeña cantidad para evitar ser detectada por los proveedores de Internet, pero la suma total es una inundación masiva. Detrás de ese spam hay estafas de phishing diseñadas para robar identidades. Un solo clic de un usuario desprevenido en un correo que parece ser de su banco puede darle al atacante acceso total a sus ahorros. Además, el spam se utiliza para distribuir más malware, creando un ciclo de infección perpetuo. Las botnets de spam son las mulas de carga del cibercrimen, trabajando incansablemente en segundo plano para alimentar otras operaciones delictivas. A menudo, los operadores de estas redes venden espacio publicitario en sus correos a otros criminales, operando como una agencia de marketing oscura. La infraestructura necesaria para procesar tal cantidad de datos es inmensa, y lo más irónico es que los criminales no pagan un centavo por ella. Nosotros, los usuarios, pagamos la electricidad y la conexión a Internet que ellos utilizan para atacarnos. En 2016, el panorama de las botnets cambió para siempre con la aparición de Mirai. A diferencia de sus predecesoras, Mirai no apuntaba principalmente a computadoras, sino a dispositivos del Internet de las Cosas, IoT, cámaras de seguridad, grabadoras de video digital y routers domésticos. Estos dispositivos suelen tener una seguridad lamentable, con contraseñas de fábrica fáciles de adivinar. Mirai escaneó Internet buscando estos dispositivos
y en poco tiempo tomó el control de cientos de miles de ellos. Lo que hizo a Mirai históricamente famosa fue el ataque contra Dyn, un proveedor clave de servicios de DNS. Al tumbar a Dyn, Mirai logró que sitios como Twitter, Netflix, Reddit y Spotify fueran inaccesibles en gran parte de América del Norte y Europa durante horas. Fue la primera vez que el mundo sintió la fragilidad de la interconexión moderna. Los atacantes no eran estados-nación, sino un grupo de jóvenes que inicialmente querían ganar ventaja en el juego Minecraft, atacando los servidores de sus rivales. La lección de Mirai fue clara y aterradora. Nuestras bombillas inteligentes y cámaras de vigilancia son soldados potenciales en una guerra digital. El código de Mirai fue posteriormente liberado en línea, lo que permitió que otros criminales crearan sus propias versiones, resultando en una proliferación de botnets de IoT que siguen activas hoy en día, aprovechando nuestra obsesión por conectar todo a la red sin pensar en la seguridad. La historia detrás de Mirai tiene un giro irónico. Su creador principal, Paras Jha, era un estudiante universitario que buscaba lucrar con la protección contra ataques DDoS para servidores de Minecraft. Al crear la herramienta que causaba el problema, podía vender la solución. Sin embargo, la situación se le escapó de las manos cuando la botnet creció más allá de lo que podía imaginar. Tras ser capturado por el FBI, Jha y sus cómplices evitaron la cárcel a cambio de colaborar con las autoridades para combatir otras botnets. Esta es una tendencia común en el mundo del cibercrimen. La línea entre el atacante y el defensor es a menudo borrosa. Muchos de los mejores expertos en seguridad comenzaron su carrera en el lado oscuro. Pero no todos los casos terminan en cooperación. Otros operadores de botnets, como el ruso Evgeny Bogachev, creador de Game Over Zeus, siguen siendo los fugitivos más buscados del mundo. Bogachev diseñó una red que no solo robaba millones de dólares de cuentas bancarias, sino que también se utilizaba para el espionaje político. Se cree que goza de la protección de estados que ven en sus habilidades un activo estratégico. Esto eleva el problema de las botnets de un simple asunto policial a una cuestión de seguridad nacional y geopolítica, donde los ciberdelincuentes se convierten en mercenarios digitales, protegidos por fronteras infranqueables. Game Over Zeus representó la cima de las botnets financieras. A diferencia del Zeus original, esta versión utilizaba un sistema de comunicación P2P que la hacía extremadamente difícil de cerrar. No solo robaba credenciales bancarias, sino que también era el vehículo de distribución del infame ransomware CryptoLocker. Los atacantes tenían un sistema de doble ganancia. Robaban el dinero de las víctimas y luego cifraban sus archivos para exigir un rescate. El FBI lanzó la Operación Tovar en 2014, una de las operaciones policiales internacionales más complejas de la historia, para desmantelar la red. Lograron tomar el control de los servidores de comando y liberar a miles de computadoras, pero Bogachev desapareció. Se estima que Game Over Zeus causó pérdidas de más de $100 millones. Lo más preocupante fue el descubrimiento de que la botnet se utilizaba para buscar términos específicos en las computadoras infectadas, como documentos clasificados o informes de inteligencia, lo que sugería un uso estatal para el espionaje. Este caso demostró que las botnets son herramientas versátiles, pueden ser una aspiradora de dinero y un microscopio de espionaje al mismo tiempo. La infraestructura que permite el robo común es la misma que puede comprometer los secretos de un Estado, borrando las distinciones tradicionales entre el crimen común y el espionaje internacional. Luego llegó Emotet, descrita por la Europol como el malware más peligroso del mundo. Emotet comenzó como un troyano bancario en 2014, pero evolucionó hasta convertirse en una plataforma de distribución masiva para otros grupos criminales. Funcionaba como un servicio de entrega. Una vez que Emotet infectaba una red corporativa, los operadores vendían ese acceso a grupos de ransomware como Ryuk o Conti. Emotet era increíblemente inteligente. Podía leer los hilos de correo electrónico de sus víctimas y responder a ellos de forma automática, adjuntando archivos maliciosos. Debido a que el correo provenía de una persona conocida y era una respuesta a una conversación real, las tasas de éxito eran altísimas. Fue una epidemia digital que afectó a hospitales, ayuntamientos
y grandes corporaciones en todo el mundo. Su desmantelamiento en 2021 requirió una acción coordinada entre 8 países. La policía logró infiltrarse en la infraestructura de Emotet y enviar una actualización de software que desinstaló el malware de todas las máquinas infectadas. Fue una victoria histórica, pero agridulce, ya que solo meses después, versiones similares y nuevas variantes comenzaron a aparecer. La infraestructura criminal es resiliente y los beneficios son tan altos que siempre hay alguien dispuesto a reconstruir lo que la ley derriba. Emotet nos enseñó que el malware moderno es modular, adaptable y, sobre todo, un negocio corporativo extremadamente eficiente. La lucha contra las botnets es una carrera armamentista tecnológica. Por cada nueva medida de seguridad, los desarrolladores de bots encuentran una forma de eludirla. Una de las tácticas más difíciles de combatir es el Fast Flags DNS, donde los atacantes cambian rápidamente las direcciones IP asociadas con sus nombres de dominio, ocultando la ubicación real de sus servidores de comando detrás de una red de computadoras zombies que actúan como proxies. Esto hace que el bloqueo de IP sea inútil. Además, el uso de cifrado avanzado protege las comunicaciones entre el bot y el maestro, impidiendo que los sistemas de vigilancia de red detecten los comandos maliciosos. Los investigadores ahora utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar patrones de tráfico y detectar anomalías que indiquen la presencia de una botnet. Sin embargo, los atacantes también están empezando a usar IA para automatizar la selección de víctimas y optimizar sus métodos de infección. Estamos entrando en la era de las Deep Botnets, donde la inteligencia artificial podría permitir que una red de bots tome decisiones autónomas en tiempo real, adaptándose a las defensas que encuentra sin necesidad de intervención humana. Esto plantea un escenario donde la velocidad de ataque superará con creces la capacidad de respuesta humana, dejando la defensa de nuestra infraestructura digital totalmente en manos de otros algoritmos. El costo humano de las botnets a menudo se pierde en las estadísticas técnicas, pero es devastador. No se trata solo de computadoras lentas, se trata de personas que pierden los ahorros de toda su vida porque un bot capturó sus credenciales bancarias. Se trata de pequeñas empresas que quiebran tras un ataque de ransomware distribuido por una botnet. En algunos casos, el impacto ha sido fatal. Cuando los ataques DDoS afectan a los sistemas de comunicación de hospitales, las citas se cancelan, los resultados de laboratorio se pierden y la atención crítica se retrasa. El miedo y la paranoia que generan el saber que tu propia tecnología puede ser usada en tu contra tienen un peso psicológico real. Las víctimas a menudo se sienten violadas, como si alguien hubiera entrado en su casa y hubiera usado sus pertenencias para cometer un crimen. Además, existe el riesgo de que los usuarios infectados sean acusados injustamente de actividades ilegales realizadas desde su conexión a Internet. La botnet convierte a ciudadanos inocentes en cómplices involuntarios, diluyendo la responsabilidad y creando un caos legal donde es difícil distinguir al criminal de la víctima. Esta erosión de la confianza en el entorno digital es uno de los daños más profundos y difíciles de reparar que causan estas redes criminales. A medida que avanzamos hacia un mundo con 5G y miles de millones de dispositivos más conectados, la superficie de ataque para las botnets se expande de manera exponencial. El 5G ofrece velocidades que no solo benefician a los usuarios, sino que permiten a las botnets lanzar ataques DDoS con una potencia nunca antes vista. Un solo hogar moderno, con sus termostatos, refrigeradores, bombillas y asistentes de voz, ofrece docenas de puntos de entrada. Muchos de estos dispositivos son fabricados por empresas que priorizan el bajo costo sobre la seguridad, dejando puertas traseras abiertas de par en par. El peligro futuro radica en la botnet de las cosas, donde no solo se verá afectada la información, sino el mundo físico. Imaginen una botnet que tome el control de miles de termostatos inteligentes para sobrecargar la red eléctrica de una ciudad, o que manipule los sistemas de frenado de vehículos conectados. El potencial para el sabotaje físico y el terrorismo digital es real. La seguridad ya no puede ser una idea secundaria. Debe estar integrada en el ADN de cada dispositivo que fabricamos. Sin estándares de seguridad globales y obligatorios, estamos construyendo una infraestructura de cristal sobre la cual descansa nuestra civilización, mientras entregamos las piedras a los criminales de todo el mundo.
la cooperación internacional es la única defensa real. Agencias como el FBI, la Europol, la Interpol y las unidades de ciberdelincuencia de todo el mundo deben trabajar juntas, compartiendo inteligencia en tiempo real. Pero la política a menudo se interpone. Los países que no tienen tratados de extradición o que protegen activamente a sus hackers se convierten en santuarios para los operadores de botnets. Esto crea un punto ciego global. Sin embargo, también hay esperanza. Grupos de vigilantes tecnológicos y empresas de seguridad privada colaboran constantemente para hundir las botnets, redirigiendo el tráfico de los zombies hacia servidores controlados por los buenos para neutralizar la amenaza. Estos héroes anónimos pasan sus días desmenuzando código malicioso y rastreando la infraestructura criminal. A veces logran victorias increíbles, como el desmantelamiento de la botnet TrickBot, que requirió una acción coordinada que incluyó hasta el Comando Cibernético de los Estados Unidos. Pero por cada red que cae, los criminales aprenden una lección sobre cómo hacer la próxima más resistente. Es una guerra de desgaste donde la vigilancia constante es el precio de nuestra libertad digital. La educación del usuario también es vital. Un público consciente que mantiene su software actualizado y usa autenticación de 2 factores es el obstáculo más grande para cualquier botnet. ¿Cómo puedes saber si tu computadora es un zombie? No siempre es obvio, pero hay señales. Un uso inusualmente alto del procesador cuando no estás haciendo nada, picos extraños en el tráfico de red, o el hecho de que tus amigos reciban correos extraños desde tu dirección son banderas rojas. Pero la realidad es que las botnets modernas son expertas en ocultarse. La prevención es la mejor herramienta. Mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas cierra las vulnerabilidades que los bots usan para entrar. Usar contraseñas fuertes y únicas para cada dispositivo, especialmente para los routers y cámaras IoT, es fundamental. Cambiar las credenciales por defecto es el paso más sencillo y efectivo que casi nadie da. También es crucial desconfiar de los archivos adjuntos y enlaces en correos electrónicos, incluso si parecen venir de fuentes conocidas. El uso de software de seguridad que incluya protección contra comportamiento sospechoso puede detectar un bot incluso si es una variante nueva. En última instancia, la seguridad digital es una responsabilidad compartida. Cada dispositivo que protegemos es un soldado menos en el ejército del enemigo. Al asegurar nuestra propia parcela de Internet, contribuimos a la estabilidad de toda la red global, protegiendo no solo nuestros datos, sino la integridad de la infraestructura de la que todos dependemos. Mirando hacia atrás, las botnets han recorrido un largo camino desde los simples scripts de IRC hasta las complejas infraestructuras de malware polimórfico de hoy. Han demostrado ser la herramienta definitiva para el crimen a escala masiva, permitiendo a unos pocos individuos ejercer un poder desproporcionado sobre millones. Hemos visto cómo pueden influir en elecciones mediante la difusión de desinformación a través de granjas de bots, cómo pueden paralizar economías y cómo pueden ser utilizadas como armas en conflictos geopolíticos. La botnet es el epítome de la era digital, una red descentralizada, global y casi invisible que desafía las nociones tradicionales de fronteras y ley. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más accesible, el campo de batalla se trasladará a la velocidad de la luz, con algoritmos atacando y defendiendo en un ciclo infinito. La historia de las botnets no ha terminado. De hecho, solo está entrando en su fase más peligrosa. La tecnología que nos conecta también nos hace vulnerables, y esa es la paradoja que debemos aprender a gestionar. La red de bots es un espejo de nuestra propia interconectividad, poderosa, omnipresente, y si no tenemos cuidado, potencialmente destructiva. El futuro de Internet depende de nuestra capacidad para recuperar el control de nuestras propias máquinas y asegurar que el poder del procesamiento global se use para el progreso, no para el caos. En conclusión, el fenómeno de las botnets nos enseña que el silencio en el mundo digital es engañoso. Detrás de la interfaz tranquila de nuestros dispositivos puede haber una tormenta de actividad maliciosa. Los hackers que tomaron el control de millones de PCs no solo buscaban dinero, sino que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la seguridad y la soberanía tecnológica. Desde Storm hasta Mirai y Emotet, cada botnet ha dejado una cicatriz en la historia de Internet, obligándonos a evolucionar. Pero la amenaza persiste. Mientras existan vulnerabilidades en el código y en la psicología humana, habrá alguien dispuesto a explotarlas. La próxima gran botnet
podría estar formándose ahora mismo, aprovechando un nuevo dispositivo inteligente que acabas de conectar. La pregunta no es si serás un objetivo, sino si estarás preparado cuando el titiritero intente tirar de tus hilos. La vigilancia, la educación y la cooperación son nuestras únicas defensas en este paisaje digital en constante cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la red, donde los zombies son reales y el enemigo está en todas partes, incluso en el dispositivo que tienes en la mano. Mantente seguro, mantente actualizado y nunca subestimes el poder de una red que ha perdido su alma. Si este recorrido por el oscuro mundo de las botnets te ha resultado fascinante, no olvides suscribirte para más investigaciones sobre el lado oculto de la tecnología y el crimen real. ¿Crees que alguno de tus dispositivos ha sido parte de una botnet alguna vez? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte este video para ayudar a otros a protegerse. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias a la luz. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.